aunque el Ujú, sentido de vida lo descubro yo, ujú, definitivamente los contextos validantes son un recurso externo para encontrar ese sentido de vida, ujú. y que los contextos invalidantes van a ser una barrera y un obstáculo para entonces poder conectar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Buenas noches. Hola, buenas noches, Héctor. Muy bien, ¿tú? Bien, 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 mi querido Juan. Pues contento, episodio 160, ¿cómo ves? Sentido de vida en las adolescencias y en la juventud. Sí, muy bien, ¿no? La verdad es que esta temporada ha sido un poco complicada por temas de trabajo en que algunos episodios no hemos podido estar compartiendo juntos con nuestros invitados, pero contento de, pues al menos en el cierre, sí estamos cerrando juntos hoy con una gran invitada para hablar de este tema que, pues, puede ser controversial, pero de apoyo, pero pues creo que muy retante para Lulú, ¿no? Pero seguramente nos va a compartir grandes cosas, ¿no? Así es, Juan, así es. Y en un mundo en el que cada vez se complica por todos lados, la presión está fuerte por todos lados, no necesariamente los roles son claros, las expectativas, hay un montón de expectativas de todos lados, de diferentes roles. Sin duda, Juan, creo que es un episodio que nos va a ayudar a explorar un poco cómo es que se construye este tema de sentido de vida, con el apoyo de esta experta que invitamos esta noche, y que nos va a permitir un poquito también explorar, pues, diferentes alternativas, ¿no? Para poder lidiar con este tema que cada vez es más importante en la sociedad y que además, pues también creo que si aclaramos esto del sentido de vida, eventualmente podemos llegar a una sociedad mucho más nutritiva, Juan, con aportaciones mucho más valiosas y sin duda con cosas que pueden ayudarnos a crecer y a mejorar como sociedad. Tal cual. Yo creo que sin dar más pie o más conversación entre nosotros, pues ¿por qué no arrancamos, Héctor? Vámonos, Juan. Episodio 160, Sentido de vida en las adolescencias. Bienvenidos a Grow Together. Desaprende y transfórmate. Esta es nuestra 12ª temporada. Comenzamos. Buenas noches, amigos, nuevamente. Recuerden, este espacio es para desaprender y transformarnos. Y hoy con una gran invitada, Lulú, bienvenida. Hola, muy buenas noches, muchísimas gracias. Un gustazo de compartir en esta noche y bueno, vamos a ver a dónde nos va llevando todo lo que platiquemos. Muchas gracias. Así es, así es. Bienvenida, Lulú. Qué gusto tenerte por acá, una gran amiga. No, no vieja amiga, una gran amiga. Fíjate cómo lo dije, amiga, porque Por la realidad supuesto, es tú y yo nos por ahí. entendemos. Y gusto tenerte por acá, Lulú. Y bien, queridos amigos, lo decíamos antes de entrar ya con Lulú, pues tenemos este episodio 160, Sentido de vida en las adolescencias. Y me decía Lulú antes de entrar a la sesión que más allá de adolescencias también, hablando de juventud en el overall, ¿no? Hablando de juventud, de sentido de vida en las juventudes, porque pues obviamente vamos a revisar diferentes etapas de la mano de Lulú. Y pues bien, Juan, ¿qué te parece? Vamos a tener un episodio muy enriquecedor esta noche. Sí, un gran episodio. Y pues para aquellos que no conocen a Lulú, ¿por qué no nos ayudas a presentarla? Con gusto, Juan. Pues les platico, queridos amigos, Lulú Hernández es una apasionada del desarrollo personal, enfocada en la juventud. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Querétaro y cuenta con una maestría en sexología educativa. Ha cursado varios diplomados en competencias docentes, derechos humanos, educación inclusiva y tanatología, y se ha desempeñado en una muy buena parte de su carrera en actividades docentes y liderando la agenda de psicopedagogía e inclusión en diferentes instituciones educativas en el estado de Querétaro. Es conferencista en temas de psicoeducación y desarrollo psicoemocional y tiene más de 20 años dando consulta privada. ¿Qué te parece, Juan? Una gran trayectoria y bienvenida, Lulú. Muchísimas gracias. Pues gracias por la presentación. Creo que bien iniciado, ¿no? Esto es un tema de pasión y justo hablar de lo apasionado tiene que ver con lo que vamos a abordar el día de hoy. Justamente. Buenísimo, buenísimo. Pues espectacular, mi querida Lulú. Juan, ¿por qué no empezamos con las preguntas y vamos explorando este emocionante tema? Adelante. Sí, fíjate que Lulú, ahora sí que para ir comenzando con esta conversación, estamos hablando de sentido de vida en las adolescencias y para empezar, entendamos pues, a qué nos referimos con esto de sentido de vida. Quiero aprovechar también como para ir acotando un poco eso que yo comentaba con Héctor, ¿no? Como desde dónde viene la plática y desde dónde compartir esto llamado sentido de vida. Eh,
fácilmente nos podemos encontrar como en diferentes lugares, ¿no? Por ahí Víctor Frank es uno de los que más aportó como en ese sentido de qué era el sentido de vida. Y lo que yo quisiera que nos acompañáramos el día de hoy es a reflexionarlo no solo desde el lugar de como estas aportaciones teóricas que hay, sino desde el lugar de diferentes narrativas, diferentes vivencias que llegan a tener. En este caso, por eso hablaba de juventudes, ¿no? Tengo justamente la fortuna de poder trabajar con jóvenes universitarios en este trance entre la prepa y la universidad, ¿no? Justamente me tocan los primeros semestres y combinado mi actividad docente, doy la materia de taller de ética y abordamos mucho de esto en esa materia, pero también en la atención psicológica, en la orientación psicológica, se aborda también mucho de estos temas. Entonces, quiero ir compartiendo con ustedes esta mirada, ¿no? Desde las vivencias y las narrativas que tengo y conozco, ¿no? Y que tienen rostro y que tienen nombre, ¿no? Y que van más allá de algo que pueda estar como en un papel. Que no es menos hablar de un papel como Víctor Frank y su libro de, ¿no? En búsqueda Claro. del sentido. Y en parte quiero como partir de ahí y también compartirles que mi vida personal y mi sentido de vida lo pude yo como estructurar y entender cuando me acerqué a la tanatología, que me parece también eso relevante Wow. compartir, ¿no? No es que no lo tuviera, pero quizás no era claro para mí, ¿no? Quizás no lo había como nombrado y no podía específicamente decirlo hasta que me empecé a vincular con la muerte, ¿no? Y con el sentido de pérdida. Y entonces eso me permitió, de hecho, en el diplomado de tanatología que cursé con el Instituto Latinoamericano de Tanatología, el último tema es sentido de vida, no es el primero, es el último. Wow. Cerramos justo con ese tema. Entonces abordamos todo lo que es muerte desde diferentes perspectivas, pérdida, y uno de los temas que en especial me tuve como un interés en especial fue el tema de suicidio. Y parte de lo que voy a ir compartiendo hoy también tiene que ver con el tema de suicidio o conductas para suicidas. También por ahí yo encontré mucho a esto llamado sentido de vida. Y me voy a ir construyendo desde todos esos lugares, ¿no? Lo primero es que el sentido de vida tiene que ver con conectar. ¿Qué es conectar? Bueno, conectar en qué momento temporal, en el aquí y en el ahora. Conectar aquí y ahora, lo cual pareciera como palabras sencillas, pero de entrada ya empezamos con complejidades, ¿no? Ujú. Ya empezamos con la complejidad de lo complicado que es, ¿no? Diría este Kaufman, ¿no? Diría este Sigmund Bauman, perdón, le cambié el nombre, Bauman, diría en esta modernidad líquida, pues no está tan difícil conectar, ¿eh? O sea, no está, digo, no está tan fácil conectar. Fácil. Realmente conectar es todo un reto, ¿no? Estar aquí, aquí y ahora presentes. ¿Qué es lo único que está aquí y ahora en este momento que están ustedes y yo compartiendo? Nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo es el que siempre nos va a plantar en el aquí y en el ahora. Pero la realidad es que vivimos en un contexto que un poco voy a ir combinando, como a lo mejor adelantándome y retomando ciertos temas, porque de repente en este contexto socioeconómico, pues eso no es lo que más se propone, ¿no? Estar conectado y estar en el aquí y en el ahora y conectarte con qué, con mis vocaciones, pero no cualquier vocación, con una vocación que es elegida. Y entonces planteaba hace ratito, Héctor, este tema de las expectativas, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas sociales que tienen de mí? Y qué ocurre con estas vocaciones cuando no son elegidas. Y les voy a compartir algo que me pasó hace relativamente poco, que lo he dicho mucho, que me retumba el corazón, ¿no? O sea, me hizo como mucho sentido y me dejó una huella importante. Me decía un estudiante que yo tuve, que no quería estudiar la carrera de ingeniería en materiales. Y el chavo me tuvo la confianza para irse acercando, me permitió a mí acercarme con él. Y entonces el chavo se dio cuenta que lo que él quería estudiar no era eso y que lo ponía, o sea, que era algo que lo hacía sentir pues triste. Su contexto familiar era complicado
era un contexto en el cual él quería estudiar algo vinculado a dibujo, era muy, muy bueno dibujando, y su contexto familiar, pues considera que la ingeniería era la mejor opción. Entonces, pues fue a acompañarlo, tampoco su contexto económico era el idóneo, y lo que él quería estudiar además era una escuela particular. Mm, Eh, este chico tomó la decisión, lo hizo, estudió una ingeniería en animación mm, y lo vi hace relativamente poco porque quiero hacer redes de apoyo para el trabajo que estoy haciendo con los chavos con autismo. Y entonces ok. cuando lo vi, me dijo algo que para mí es muy fuerte porque es sentido de vida. Y me dijo, Lulu, si yo me hubiera quedado en la carrera, yo hubiera pensado en quitarme la vida, Wow. ¿no? Y entonces esto que llamamos vocaciones elegidas, ¿no? En un contexto sociocultural que te marca o te define, ¿no? A partir de muchos temas que tienen que ver, que son externos, llamémosle de tipo material o de tipo vincular, ¿no? O sea, por vínculo o por lo material, pues de repente es complicado y cuando a veces lo encuentras, puede ser que este contexto social o económico haga que elija no contactarlo porque puede haber pérdidas ahí, ¿no? O sea, enfrentarte a esa vocación elegida en algunos casos puede implicar pérdidas. Incluso puede implicar pérdidas de vínculos simbólicas o reales, o también puede implicar pérdidas de privilegios, ¿no? Que también es otro tema. O sea, hay más de uno que dice, yo no me quiero seguir por ahí porque pues entonces no me van a decir que yo me pagué la escuela o me van a decir que me ponga a trabajar y que me encargue yo, o quizás hay un chico que se quiere cambiar de carrera y me dijo, yo sé que la posibilidad de que me digan que me vaya de la casa está puesta, ¿no? Claro. Entonces, y el último punto de este sentido de vida está justamente en que este conectar aquí y ahora con esas vocaciones elegidas nos pongan en un equilibrio, ¿no? Nos den equilibrio. Pero ¿quién marca qué es el equilibrio? ¿Quién determina y dónde está ese equilibrio? El reto es que el equilibrio está en uno. Ujú. El llamado equilibrio lo vamos a encontrar. El sentido de vida no está relacionado con algo que esté fuera de, no está relacionado con ningún aspecto material. Es totalmente interno, es totalmente interno. Y eso hace que sea de repente como complicado, ¿no? Es complicado porque entonces tú lo tienes que significar, tú lo tienes que nombrar y tú lo tienes que descubrir, porque además esa es otra. El sentido de vida no es algo que nos viene en los genes. O sea, no nacemos con un sentido de vida, es algo que tenemos que ir descubriendo, ¿no? Em, si conocemos el porqué de nuestra existencia, seremos capaces de soportar cualquier cómo, ¿no? Sí. Y quizás no solo el porqué, sino el para qué, ¿no? ¿Para qué existo? Es que existo para mi familia, es que existo para mi trabajo, es que existo para lo material. Entonces, falta encontrar el sentido de vida, ¿no? Entonces, falta conectar en el aquí y el ahora, falta conectar con esas vocaciones y falta encontrar en todo eso un equilibrio, ¿no? Em, el sentido de vida no se inventa, se descubre, ¿no? Se descubre y es complejo y, y además el reto es descubrirlo teniendo presente nuestra dignidad humana, ¿no? Santa madre. Y entonces además es esta cuestión del valor que yo tengo por ser una persona y o sea, mi lugar que ocupo socialmente, el valor que yo tengo, pero no desde la mirada social, ¿no? Y es una voluntad. Uno quiere o no quiere encontrarlo. El sentido de vida o sea, es una voluntad, ¿no? Por eso el hablar, por ejemplo, un poco en el tema del suicidio, ¿no? Que justo se ve como involucrado este tema de sentido de vida es, pues efectivamente, parte del trabajo terapéutico es encontrar ese sentido de vida desde la persona. Oye, Lulú,
Y fíjate que, perdón que te interrumpa, me quedo pensando que mientras todo lo demás de la construcción de la psique humana, de cierta manera sí requiere una validación social, o sea, te reflejas en el otro para validar lo que eres, el sentido de vida no. O sea, el sentido de vida tiene que venir de acá y en ese proceso de descubrimiento no se requiere la validación del otro. Pero ahorita con lo que hablabas de suicidio, creo que la falsa puerta de requerir que el otro te valide tu sentido de vida, pues es lo que, es lo que hace que sea disruptivo y que la gente termine tomando decisiones diferentes. Y pensaría quizás con lo que dices, Héctor, es que tampoco podríamos como negarnos de estos contextos validantes que se Uh -huh. necesitan, que aunque el Uh -huh. sentido de vida lo descubro yo, Uh -huh. definitivamente los contextos validantes son un recurso externo para encontrar ese sentido de vida. Uh -huh. Y que los contextos invalidantes van a ser una barrera y un obstáculo para entonces poder conectarme, ¿no? Sí. Porque entonces, si de repente dejáramos como fuera como este contexto social, podríamos decir, pues está bien, o sea, pues tú éntrale contigo y entonces lo vamos a lograr de esa manera, ¿no? Y en realidad es no, porque lo acabas de decir. ¿Cómo cómo construimos nuestra identidad? O sea, a partir de los vínculos. Así es. La identidad es una construcción social, ¿no? Que si bien la vamos, ¿no? La podemos ir construyendo internamente de todas estas interacciones sociales, ¿no? Y de otros elementos como el carácter y demás. La realidad es que sí hay, o sea, sí está esa partecita, ¿no? Sí, digo, y perdón la interrupción, pero además hace rato hablaste de que sea dignificante o que sea digno para, y quién lo define la sociedad y el entorno en el que vives. Entonces, sí hay una partecita, como quien dices, que trasciende para que cada quien encuentre su sentido de vida hacia donde le nace, como bien dices, y lo encuentra. Es muy interesante lo que dices porque muchas veces no es, como dices, sí es buscar dentro, pero al final una parte la terminas validando fuera para que sea digno, para que sea inclusive permisible, ¿no? Porque tú puedas encontrar un sentido de vida, pero que no sea necesariamente permisible o aceptado por la sociedad o las leyes de un país o de un lugar, y dices, o sea, como que tienes que, o sea, te va a chocar, ¿no? O en el caso del chico que nos comentabas, él necesitaba, encontró como su sentido de vida, pero decía, pero por otro lado voy a tener broncas en mi casa, o sea, qué es lo que quiero, ¿no? Y ahí es donde la sociedad jugamos un papel importante, la misma moral, las leyes, así que todo lo que nos rodea, pues también nos orienta de alguna manera sin que sea, o sin que deba ser el único factor, ¿no? Como bien lo dices, es un componente más de una variedad de factores que cuando te pones a pensarlo dices, sí, pues por eso es tan difícil encontrarlo, y más cuando estás en la adolescencia tratando de encontrar quién eres para empezar, ¿no? Fíjate que justo uno de los puntos, y ahorita que abordas es, si esa es parte de la complejidad del sentido de vida, ¿no? Que Sí, si bien es algo que uno descubre, ¿no? La realidad es que también esta posibilidad de conectar, pues también tiene que ver con los entornos, ¿no? O sea, qué tanto, ¿no? Qué tanto tenemos esta cultura de conectar en el aquí y el ahora, de conectar con nuestro cuerpo, ¿no? O sea, qué tanto, de alguna manera, este contexto social, pues me ha ido dando herramientas para poder yo descubrir ese sentido de vida, ¿no? Y, sí. y decías también, ¿no? Como esta parte de la dignidad vinculada a la cuestión normativa, legal, moral, que lo hace más, por eso hablaba como de lo validante, invalidante, ¿no? Cómo de repente puede ser, porque igual pensar en sentido de vida, como decíamos, no es algo como externo, pero sí tiene que ver con una cuestión de mi vocación y lo que me da rumbo a mí en lo personal y que va a impactar en mis relaciones con todo lo que yo tenga.
¿no? Sí, Y digo con todo lo que yo tenga, porque no pensemos solo en vínculos con personas, sino en lo laboral, en lo académico, ¿no? O sea, en todos los espacios donde yo vaya haciendo contacto con este sentido de vida. claro. Y, y hay otro como punto que me parece también interesante abordar, que es esta parte del sinsentido, ¿no? El sinsentido de vida. Ujú. Y entonces, a veces romantizamos el sentido de vida. O sea, es decir, si no encuentras tu sentido de vida, entonces estás muy mal, ¿no? O sea, no se puede vivir sin sentido de vida. Y de repente es que en el sinsentido de vida puede estar el recurso para encontrar el sentido de vida, Claro. ¿no? Yo hay algo que me parece como interesante y un poco mi por qué reflexionar mucho de estos temas. Tuvo que ver justamente con el tema de la pandemia y lo que yo viví cuando regresaron, ¿no? Los jóvenes y las jóvenes a clases. Y muchos lo decíamos, es que están como desconectados, Ajá. como que no están. Entonces yo reflexionaba qué ocurrió en la pandemia con estas juventudes, qué ocurrió con ellos. Pues de entrada, por ejemplo, no tenían espacio, no había su espacio, esta posibilidad de tener como este mundo, como esta teoría de los mundos, ¿no? Donde es tu mundo, mi mundo, nuestro mundo. Pensémoslo en el vínculo con papás o mamás o personas adultas responsables, donde es, tú tienes tu mundo, yo tengo el mío, y nos unimos en cierta intersección. Ujú. Pues se perdió, se volvió un solo circulito, y entonces ellos estaban escuchando cómo hablaba, o si hablaba o no en clases, si participaba o no, nos encontrábamos de repente a papás o mamás así de, ¿así te está hablando el docente? A ver, espérame. No, yo me voy a ir a quejar, ¿no? O sea, encontramos como esta pérdida, como de este espacio, Ujú. eh, em, que son recursos que te va a ir permitiendo este sentido. Y además, para mí otro de los temas con la pandemia es que contactamos mucho con pérdidas y con muerte, ¿no? Sí. En muchos sentidos, ¿no? Sí, Con, claro. con la pérdida de la salud, con muerte, con pérdida de vínculos y relaciones. Hubo contextos donde había violencia intrafamiliar y era la pérdida de mi seguridad porque el tío que me violentaba se vino a vivir a la casa, Claro. ¿no? Y hubo, por ejemplo, todo este tema ambiental, ¿no? Donde se empezó a poner como mucho el foco, se empezó a hablar más del agua, de este tema económico, de la interdependencia que hay en economías. Y entonces muchos de los temas estuvieron muy vinculados a pérdidas y a muerte. Y entonces, ¿cómo construyes tu sentido de vida en ese contexto? Que está muy fregado alrededor. Sí, no, y le mete una mayor complejidad, ¿verdad? Porque dices, pues, o sea, ¿qué sentido tiene vivir si tengo o ciertas restricciones o he tenido ciertas pérdidas, o sea, de amigos o inclusive de esos contactos sociales? eh, y entonces prefiero a lo mejor aislarme o hacer otra cosa, ¿verdad? O buscar otros medios en que canalizar esa energía o esos pensamientos que estoy teniendo, ¿no? Que le vuelven complejo. Digo, yo, cuando hablas de pandemia, yo tengo dos, bueno, uno ya no es adolescente, ¿no? Ya tiene 21, casi 22, pero en la pandemia sí lo era, ¿no? Entonces, obviamente, los dos vivieron cada quien de su manera ciertos cambios, ¿no? Yo recuerdo mi hijo, obviamente tuvimos que adaptar la casa, compramos escritorios o lugares donde tuvieran que trabajar. Afortunadamente cada quien tenía un espacio, pero él dijo, yo no quiero estudiar desde mi habitación. Entonces, afortunadamente había un cuartito de servicio, que era de tiliches más bien, ¿verdad? Donde dijo, ese quiero que sea mi estudio, ¿no? Y para él fue importante porque era su espacio y él decía, no quiero levantarme e irme al escritorio y trabajar, yo quiero levantarme, salir de mi cuarto e irme a trabajar. Entonces, por un lado mi hijo, ¿no? Por otro lado mi hija me decía, no, yo quiero hasta no llegaba bien el internet a su habitación y decía, no, yo es que aquí este es mi espacio, ¿no? Entonces, para los que tuvieron espacios como ellos, o inclusive yo que estaba trabajando y tenía un espacio también para trabajar aparte,
que tuvimos esa, aún así fue otro nivel de complejidad, porque no le metías o le metías cosas que habitualmente o en tu espacio de oficina o en tu espacio de escuela o en tu espacio de casa era diferente. Mi esposa decía, oye, qué padre que están todos aquí, pues aquí están todos. Y, ¿no? Cuando empezamos a regresar, pues fue otro tipo de cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí cuando empezamos a regresar, mi hija dijo, yo no quiero regresar, o sea, yo quiero seguir remoto, ¿no? Y a mi hijo nada más le dijeron, puede regresar, y regresó, pero corriendo, ¿no? Entonces, cada quien, de acuerdo a su personalidad, características y lo que vivió en ese momento, dijo, esto es lo que sigue, pero por eso es la complejidad que tú comentas, ¿no? Había un entorno que a lo mejor en ese momento te hacía que tu sentido de vida fuera uno, pero el entorno se transformó, llegó una pandemia, se transformó y entonces fue otro, pero entonces luego otra vez había que regresar a la normalidad, ¿no? O a la nueva normalidad, como le pusieron en algún momento, pero no era regresar a lo mismo, era regresar a otra cosa bien diferente, ¿no? Entonces, ante tantos cambios tan rápidos, tan repentinos, pues esos sentidos de vida seguramente pues iban de arriba abajo, sobre todo en los chavos, ¿no? Que están viviendo una transformación y un tratar de encontrar el sentido. Si uno como adulto a veces llega a ciertas edades y sigue sin encontrarlo, a esa edad pues debe ser más complicado, ¿no? O más complejo. Ahorita que comentas eso y quiero quedarme con un comentario que cuando empezamos como a plantear toda esta complejidad, de repente Héctor dijo, no, pues tú sí está, ¿no? Está bien difícil. Y yo en ese sentido he cambiado mi perspectiva, ¿no? O he ampliado mi perspectiva en encontrar en estas pérdidas y en esto llamado muerte, ¿no? Dice Jung, como esa parte de oscura, la sombra, le diría Jung, ¿no? Como esa sombra en la cual yo voy a reencontrarme y la puedo integrar, ¿no? Y entonces si la integro, puedo entonces encontrar sentido de vida incluso en eso llamado sombra. ¿Ah? Entonces, pero como social y culturalmente hay contextos invalidantes de eso que se llama, ¿no? De ciertas emociones, de ciertos pensamientos. Como hay contextos invalidantes, ¿qué ocurre? Que no puedo o sea, no se me permite conectar con eso. No, no pienses en eso, no sientas eso, no, eso no. Eso no, porque eso no le va a dar sentido a tu vida. Y entonces de repente pareciera que lo único que le da sentido a la vida es la alegría, la felicidad, ¿no? Y fíjese, pensando en sentido de vida, no, como decíamos, como con este conectar y con encontrar las vocaciones. ¿Por qué? Porque en este chico que yo les dije, cuando él dijo, si me hubiera quedado ahí, hubiera pensado en quitarme la vida. ¿Con qué conecté yo con él? Con el tema de la tristeza. Yo no conecté con él para encontrar el sentido de vida en la alegría. Conectamos con la tristeza, porque la tristeza era, ¿no? quien nos iba a dar el rumbo de ese sentido de vida que él estaba buscando. Para eso estaba la tristeza, ¿no? Y entonces, un poco, por ahí va como también parte de la propuesta, ¿no? Mucho de lo que atendemos en atención psicológica tiene que ver con eso. Eso que contextualmente se invalida por algún vínculo, regularmente tiene que ver con las familias, ¿eh? O sea, en la mayoría de lo que yo he atendido es un tema vinculado a expectativas familiares, a contextos invalidantes, contextos donde yo no puedo expresar o decir, ¿no? Como este sentido que yo tengo pero para ellos no tiene. Eso que a mí me da sentido, a ti puede no darte sentido. Claro. ¿No? Y entonces el tema el tema ahí justamente es que estos contextos invalidantes sí complican encontrar un sentido de vida. Pero también lo contrario, las redes de apoyo, los contextos validantes, a lo que nos llevan justamente es a que puedas conectar contigo en el aquí y en el ahora, sin estarte preocupando por la otra persona. Claro. ¿No? Porque si yo lo que hago es buscar no voy a lograr buscar mi sentido si yo lo que quiero es cubrir tus expectativas. Entonces,
Sí, ahí sí se vuelve, como decías, responder estas preguntas que tiene que ver con tener o ser, ¿no? O sea, eso, quiero ser esto, quiero tener esto y es que quiero tener una familia. Ok, nada más que eso, pues no necesariamente te va a llevar a ser quien quieres ser, pero entonces, ¿por qué quieres? O sea, es ir respondiendo esas preguntas de, bueno, ¿y para qué quieres tener una familia, no? O, pues porque quiero tener hijos, ¿y para qué quieres tener? O sea, ir como encontrando esa parte se vuelve, yo creo que la piedra angular de decir, si voy en el camino que quiero y le va a dar sentido a mi vida o no, ¿verdad? O sea, o tengo que corregir ciertas cosas porque se vale ir corrigiendo en el camino, ¿no? Ahorita les voy a compartir lo que plantea Víctor Frank, pero quiero leerles una frase que dice, la muerte da sentido a la vida, en la medida en que el hombre percibe un límite para construir su ser en el mundo. Esa finitud, ¿no? Este sentido también de muerte nos lleva justamente a poder plantearte aquí en la vida. Seguramente, por ejemplo, para las personas que están en enfermedades crónicas, ¿cuál es su sentido de vida? ¿Cuál es su sentido de vida para alguien que tiene una fecha o un tiempo donde va a morir? Y entonces resulta que su sentido de vida está en esas horas, en esos minutos, en esos días, ¿no? Y está justamente como vinculado a vivir, fíjese, o sea, parecía muy simple, ¿no? Pero tiene que ver con vivir, ¿no? Cuando se acerca la muerte, ¿qué quieres vivir? ¿Qué le da sentido a Claro. tu vida vivir? ¿Mm? Y entonces me parece como también importante entender que hay diversidades, ¿no? De sentidos de vida y Claro. también hay diversidades de contextos que lo pueden hacer difícil, ¿no? Y que se va actualizando, como decíamos, ¿no? O sea, una cosa es el sentido de vida que yo tenga hoy y otra cosa es en algún momento diferente de mi vida tuve o en algún momento de mi vida tendré, ¿verdad? O sea, eso no es que sea el mismo todo el tiempo, ¿no? Porque además esas vocaciones es algo que te lo puedes ir descubriendo, que ahí voy a estos 3 puntos que me parecen interesantes que plantea Víctor Frank. Uno dice es la creación, ¿no? Cómo encontrar el sentido de vida en la creación, ¿no? Cuando tú creas, cuando tú puedes trascender, ¿no? Cuando trasciende tu existencia. Es como de, si yo me muriera, ¿no? ¿Qué es lo que quisiera yo que los demás con lo que que se quedaran los demás, ¿no? O sea, ¿con qué quiero que se queden los demás? ¿Cómo quiero que me recuerden? ¿No? Y mucho esa pregunta va a estar en la creación, ¿no? ¿Qué es lo que creé? ¿Qué es lo que cuál es la huella que yo estoy dejando? Claro. La otra tiene que ver con la experiencia, con, si nos planteamos qué es la vida, porque sentido de vida es, ¿y qué es la vida? ¿No? Pues la vida Ajá. es el aquí y el ahora. Eso es la vida, el aquí y el ahora. Diría la psicología gestal, ¿no? Los ciclos de la experiencia. Y entonces la psicología gestal inicia estos ciclos de la experiencia con el contacto corporal. O sea, para que tú puedas vivir, tienes que hacer este contacto corporal. Un poco lo que incluso han planteado ustedes en algunos otros momentos de, bueno, es que igual quien hace meditación, quien tiene estos ejercicios, ¿no? Donde hace contacto consigo mismo y puede, ¿no? Ya ha desarrollado esta capacidad, pues o sea, tiene un recurso para su sentido de vida. Ahí está uno de sus recursos. El otro en este ciclo de la experiencia, ¿no? De la gestal, es las creencias, ¿no? ¿Cuáles son mis creencias? ¿Tengo creencias limitantes o son creencias protectoras? ¿Son creencias potenciadoras? ¿No? ¿Qué tipo de creencias son? Y el otro punto es, ok, a partir de esto que esta parte sensorial, esta parte del pensamiento, ¿cómo me vinculo hacia el exterior con todo eso? ¿No? ¿Cómo me vinculo hacia afuera? Claro. Y después integrar todo eso. Entonces, hablar de experiencia es hablar de algo que tiene diferentes elementos que la constituyen, ¿no? Hay varios elementos que constituyen eso llamado experiencia.
Y hay algunos que tienen bloqueos en esas experiencias, ¿no? Hay algunos que tienen bloqueos en la parte sensorial, o en el tema de las creencias, o en este tema de lo que yo llevo hacia afuera a partir de esto. Y entonces, por eso de repente, cuando se va a terapia, por ejemplo, y se atienden esos bloqueos, encuentro sentido de vida, Ujú. ¿no? Porque entonces puedo integrar la experiencia. Y si yo integro las experiencias, voy a poder encontrar sentido de vida. Porque voy a poder volver a conectar en el aquí y en el ahora. Que eso es lo que nos cuesta mucho trabajo porque eh, ahora sí que nuestra mente está pensando en lo que pasó, pero y entonces en lo que va a pasar, pero y entonces, ¿no? Y entonces estamos yendo y viniendo y de repente nos perdemos ese momento y ese espacio de vivir ese aquí y ese ahora, ¿no? Por, porque así, digamos, así nos educaron y tenemos que reeducar a la mente a poder vivir ese aquí y ese ahora que no es fácil después, entre tanta inmediatez, entre tanto cambio que vivimos en este mundo actual sobre todo, de repente, si no nos concentramos, si no nos enfocamos a que el aquí y el ahora es importante, podemos perder y entonces perder ese sentido de vida. Ujú. Y que quizás el que no tengas conciencia no quiere decir que no esté el sentido de vida ahí, ¿no? Claro. A lo mejor no lo tienes concientizado, pero si lo tienes consciente es algo que te va a dar rumbo, es una brújula, ¿no? Uh Es -huh, una uh -huh. brújula, el sentido de vida es tu brújula personal. Exacto. Entonces, ante las adversidades, por eso es tan importante esta concientización del sentido de vida, porque Claro. ante las adversidades que nos encontramos, ¿no? De diferentes situaciones o circunstancias, el sentido de vida es lo que me va a llevar a enfrentarlas. Uh -huh. Y entonces, justamente por eso, ¿no? Pues sí hay que trabajar en esta parte de la experiencia, porque si no trabajo con esta integración de la experiencia, no voy a poder contactar. Y si Uh no -huh. contacto, entonces, y me viene una adversidad, y entonces no tengo esta conciencia de mi sentido de vida, pues Claro. ahí sí puedo estar yo en una situación donde De me crisis. pueda poner más, puede ser una situación más vulnerable que me lleve a situaciones de riesgo, ¿no? Claro. Así es. Es como tener dinero en el banco. O sea, en el momento en el que te haces de un sentido de vida que ya sea que lo encuentras, lo desarrollas, lo descubres o vas construyéndolo, es como tener esa plata en el banco para que cuando haya una crisis tienes de dónde agarrarte para poder salir adelante. Que eso me lleva, por ejemplo, a pensar un poco, Lu. Hemos hablado cómo se construye el sentido de vida, pero ya a nivel de sociedad y hablando de juventudes, ¿qué beneficios tiene que podamos tener claro el sentido de vida? ¿Cómo te ha tocado ver? Seguramente hay un montón de ejemplos, pero no sé si quieras compartirnos algunos relevantes para que nuestros escuchas pues obviamente vayan dándose cuenta y digan, oye, sí, yo me he sentido así, o me gustaría sentirme así, y qué tengo que hacer para desarrollarlo, ¿no? El sentido de vida te pone en un lugar donde, yo lo digo de esta manera, no es lo mismo ser vulnerable a ser vulnerado, Ujú. ¿no? O sea, es decir, una persona que vive estas situaciones adversas, ¿no? Pero se encuentra fortalecido, ¿no? Y no se encuentra en un contexto vulnerable, Ujú. va a poder, em, va a poder enfrentarlo y encontrar incluso alternativas de solución, ¿no? En términos de adicciones, por ejemplo, uno de los aspectos que trabajan son habilidades para la vida, ¿no? Y una habilidad para la vida es, por ejemplo, la creatividad. Y entonces alguien que tiene como este sentido de vida, pues entonces va a encontrar a través de la creatividad, de buscar diferentes alternativas de solución, pues va a encontrar entonces esa manera de enfrentar la adversidad. Ahora, en este sentido, como de qué beneficios, ¿no? Tiene que podemos tener claro en el sentido de vida, pues el primer beneficio, ¿no? Diría por ahí a Aristóteles, ¿no? Que el fin último en la vida es la felicidad. Que implica que tengamos sociedades que
se vivan en la felicidad, ¿no? Pues que entonces va a implicar, esperaríamos, mira, me voy un poco al tema del suicidio porque les decía yo que un poco por ahí me dio como sentido, ¿no? Y un tema de prevención del suicidio tiene que ver justamente con trabajar con ambientes más validantes, ¿no? Donde todas las personas en nuestras diversidades de pensamiento, de expresiones, de identidades y demás podamos caber. Y justamente estas cuestiones de exclusión social que se llegan a dar pueden generar o pueden llevar a las personas a situaciones donde no encuentren ese sentido de vida. No sé si me estoy explicando, ¿no? Y entonces es cómo, y no es que no lo, o sea, no es que no lo puedan tener, pero el tema es cómo vas a poder construir tu sentido de vida en ambientes invalidantes. Le decíamos, cuando decía Juan hace ratito, la dignidad, ¿no? Sí, la dignidad es un tema de lo social, o sea, que se plantea desde lo social para adentro. Pero, ¿qué es eso que se llama dignidad? Así es. ¿No? Y entonces eso llamado dignidad puede ser excluyente. Puede ser algo que lleve a que personas no puedan pertenecer o estar o existir. Y decíamos hace ratito, construir su ser en el mundo. No construirlo en la isla, ¿eh? No es construir tu ser en la islita aparte y en tu cuarto. No, pues es que sí, yo puedo construir mi ser. ¿Qué pasa? O sea, lo que voy es, ¿cuál es el beneficio que tenemos todos? Que tenemos como sociedad, pues que entonces vamos a poder tener vínculos más armoniosos porque las personas van a estar contactando con la felicidad. Y ojo, no estamos hablando que la felicidad quiera decir que no voy a sentir tristeza o enojo en algún momento, ¿no? La felicidad tiene que ver justamente con el yo sé el rumbo que puedo y esta sociedad, ¿no? No me lo invalida. Y a veces hablamos de sociedad como así como a lo lejos, ¿no? Como si los que pasan en la calle o cuando sales de manifestación. No, el detalle es que eso que llamamos sociedad se vuelve el papá, la mamá, el docente, los familiares, ¿no? Y entonces, ¿qué va a ocurrir si este estudiante que yo les decía, ¿qué pasó con este estudiante? Voy a poner el ejemplo del mismo. Final de cuentas, acabó lo que era su vocación y el chico aporta a la sociedad, ¿no? Tiene un negocio, es un emprendedor, quiere generar, ¿no? Negocios para un bien común, ¿no? Quiere generar un bien común, está dispuesto a apoyarme a mí para hacer redes de apoyo con grupos que son socialmente excluidos. Y entonces, este sentido de vida hace que yo pueda entonces ponerme en contacto con el bien común también, ¿no? O ofrecer un bien en común. Sí. ¿Cómo voy a ofrecer un bien en común si yo no puedo ni conectar, ni tampoco puedo ser en el mundo? ¿No? Es mucho de lo que pasa justamente con estos grupos que han sido históricamente vulnerados, ¿no? Sí, que... No, adelante. ¿Y cuál es el beneficio? Pues el beneficio de entrada es que alguien va a tener una brújula. Y quizás esa brújula no sea la que yo quisiera para esa persona, ¿eh? Hay un joven que es homosexual y tiene un padre homofóbico, ¿no? Mala combinación. Claro. ¿Qué es lo que estamos intencionando con él? Pues que pueda encontrar contextos validantes vinculados a esto llamado paternidad, que no la va a encontrar en su papá, pero lo puede encontrar en nuestros espacios, redes de apoyo que hay aquí en Querétaro, donde hay madres, ¿no? Que han hecho todo un activismo justamente para el trabajo de papás y mamás en esta cuestión de validación por la preferencia, por ejemplo. Y entonces es, ok, él
él ha dudado, o sea, su sentido de vida, se está como consolidando, sí, sí, por supuesto, ¿no? Que Lulú, antes de entrar a la otra pregunta, pero en esos casos también a veces nos juegan en contra de nuestras creencias limitantes, ¿no? Porque cuántos padres que se manifestaron como homofóbicos en su vida, cuando ven que lo tienen en casa, por así que tienen un hijo con otras preferencias, cambian su perspectiva, ¿no? Algunos, no todos, ¿no? Pero algunos cambian su perspectiva por el amor que le tienen a su hijo y por el cariño y pues al final lo que quieren a sus hijos, ¿no? Entonces, pero de repente el hijo sigue como que, no, es que mi papá en toda su vida me ha dicho que los niños de hora, que hay que ser machos, que hay que ser A, B, C, y que mira estos cuates que son raritos, ¿no? Porque así les dicen, no es que les diga yo, así se Ujú. expresan. Y de repente cuando se dan cuenta que, pues, lo que ellos se quejaban o criticaban hacia afuera, pues viven con alguien con esas preferencias en casa, a veces cambian, ¿no? A veces cambian por el cariño y el amor, y a veces la persona, el hijo o la hija, ¿no? Porque pueden ser cualquiera de los dos, eh, pues tiene miedo de hacerlo porque pues, por todo lo que ha oído toda su vida, y cuando lo dice y el padre dice, ah, caray, pues creo que la regué, ¿verdad? O sea, la regué todo el tiempo hablando de esto cuando mi hijo o mi hija pues tiene esas preferencias y pues, porque lo quiero, claro que lo voy a tomar, ¿no? También tienes de los otros lados, ¿verdad? Cada vez, también en ese contexto también tienes el otro de que pues le dicen y casi lo patean y lo corren de su casa cuando bien les va, ¿no? Pero también a veces nuestras creencias o esas creencias limitantes de las que hablabas, eso al final las tenemos porque son con las que hemos vivido y con las que hemos crecido, pues a veces nos pueden jugar en contra, ¿no? Y un poco pensando en lo que planteas es, ¿y qué sucede ahí, no? Pues en algunos casos se reconstruye el vínculo, ¿no? Se Ujú, vuelve, o sea, no sé, incluso a veces se construye el vínculo, ¿no? Desde un lugar diferente, ujú, ¿no? Desde algo nuevo incluso, ¿no? ujú, Desde hola, mucho gusto, me presento, ¿no? No sé si han visto que últimamente, ¿no? De mucho gusto me presento, ¿no? No soy la que a lo mejor tú, lo que tú habías construido, pues, claro. pero ¿qué pasa si ocurre lo otro que decíamos? Pues también hay algo que se puede hacer, ¿no? Hay muchas redes de apoyo, hay muchos contextos validantes, ¿no? Y entonces ahorita que decían como, incluso me voy a ir como más allá de cómo se puede, o sea, cómo nos podemos beneficiar y me iría también a cómo podemos aportar, ¿no? O sea, cómo podemos aportar como sociedad al sentido de vida de las personas. Sí, Y Y entonces, hacia allá iba mi hacia pregunta, allá. que es, bueno, y ok, o sea, ya sabemos, ya entendemos que lo importante lo importante que es ayudar y apoyar pues a los jóvenes y sobre todo a los adolescentes en esos momentos. Eh, ¿Cómo apoyarlos? ¿Cuál es la mejor manera o las mejores formas de que de guiarlos o acompañarlos a que encuentren ese sentido de vida, Lulu? yo siempre planteo las patitas de los vínculos, ¿no? Y diría es a partir del vínculo. ¿Cómo podemos hacerle nosotros desde estando como fuera? Pues a partir del vínculo. Una es comunicación, Ok, ¿no? ok, claro. Comunicación no agresiva, tampoco pasiva. Y entonces eso que hay tanto, de repente se escucha de comunicación asertiva, escucha activa, ¿no? Como todo esto que está como en esa patita, ¿no? Que sería como uno de los recursos para yo poder acompañarte en este descubrimiento, ¿no? La otra es empatía, que está bien difícil. Yo siempre digo, la más fácil es la simpatía. La empatía está bien complicada, porque la Ujú, empatía implica lo diferente, ¿no? Lo que es diferente, en lo claro. que no coincidimos, no en lo que sí, en lo que no estamos coincidiendo. La otra es confianza, ¿no? Y la confianza se origina como un acto de fe, ¿no? La confianza, si bien después se va como construyendo en los hechos, el inicio de confianza es un acto de fe. Yo creo, ¿no? Yo Ujú, creo. Y la otra es amor, afecto. Esto que decías hace ratito, ¿no, Juan? sí.
este amor afecto, este amor incondicional, ¿no? Que se plantea por ahí Rogers, este amor incondicional, ¿no? Que pase lo que pase y el sentido de vida que tú puedas llegar a encontrar, aquí voy a estar. Ujú. Me voy a mantener porque te amo incondicionalmente. Entonces, fíjense cómo este amor incondicional va a permitir a las personas que conecten con su aquí y su ahora, con sus vocaciones, ¿no? Porque te amo incondicionalmente. Si yo te amo condicionalmente, pues puede que obstaculice tu proceso para que tú encuentres el sentido de vida. Ujú. Entonces, y a nivel social, pues mientras más invalidantes sean, ¿no? Las sociedades, más dificultades y barreras pondremos a ese sentido de vida que que principalmente está en los que excluimos, ¿no? En las personas que excluimos. Porque Ujú. no todos pasan por la complejidad, ¿no? O sea, no todos van a pasar por la complejidad de descubrir su sentido de vida. Pero si pensamos en quienes pasan por ahí, sí tiene que ver con contextos invalidantes, donde no pueden ser en el mundo, en ese mundo, porque su ser está invalidado. Entonces, versus lo otro, si son contextos validantes, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en sesiones de terapia? Que son contextos validantes. Es todo lo que puedas plantear, con sus límites que sí tiene la terapia, pero todo lo que puedas plantear es válido, ¿no? Ya. Entonces, son contextos muy validantes, por eso puedo yo en esos espacios encontrar ese sentido. Entonces, esto que decías, Juan, de las creencias limitantes, pues también sería algo con lo que tendríamos que trabajar como sociedad, ¿no? ¿Qué tanto somos una sociedad que que avienta a la persona, ¿no? Que la empuja a una situación de riesgo por invalidar, o que es protectora, ¿no? Somos sociedad, aportamos a esto llamado sociedad desde este lugar individual, como factor protector o factor de riesgo. ¿Mm? Mm. O a veces como uno, o a veces como otro también, ¿verdad? O sea, no siempre es el mismo necesariamente, o no siempre es el mismo con las mismas personas, ¿no? O sea, porque también nuestros roles cambian, ¿no? O sea, al final, cuando somos padres, pues normalmente juegas más como este rol protector. Cuando eres hijo, aunque tengas 60 años, pues juegas con este rol de buscar refugio o consejo en alguien más, ¿no? Y entonces ese es parte del sentido, ¿no? Que cada quien va encontrando, como bien dijiste al principio, en nuestra vida, ¿no? Y lo interesante ahorita con lo que planteas, Juan, es que el sentido de vida va más allá del rol que tú tengas en esta sociedad o en estos roles que tengas, ¿no? O sea, el sentido de vida lo llevas como la piel, ¿no? O sea, ahí va a estar, Sí, ahí va a estar. Y o sea, todas las personas lo tenemos, quizás lo tengamos que descubrir, quizás algunos, ¿no? Fue más fácil este descubrimiento y para otros no, ¿no? Habrá para quien sea más difícil el recorrido y habrá para quien sea más fácil. Y habrá para quien quizás no lo encuentren, claro. ¿no? Quizás no lo encuentren y entonces tenemos que ser conscientes como sociedad de eso y asumir nuestra responsabilidad social que tenemos ante eso. Y cada quien Ujú. reflexionar desde dónde le estás entrando, ¿no? Sí, Porque además, como para ir cerrando igual con esta idea nada más, este modelo socioeconómico busca que seamos muy individualistas, ¿no? No hacer comunidad. Y Así es. entonces, también cómo aportarle, pues desde hacer comunidad, desde lo que le pase al otro y este poder encontrar su sentido de vida, pues me tendría que sentir responsable yo en lo individual, porque la comunidad es quien le permite que pueda conectarse también. claro. Mira, me gustaría aprovechar para compartir un comentario. Este Lulu de Alma Luz Ramírez, déjame te lo pongo acá. Dice, qué importante vivir en conciencia como padres sobre el individuo, en este caso el hijo, y cómo impactamos en su sentido de vida. Muchísimas gracias, Alma Luz. Y efectivamente, para ir cerrando, mi querida Lulu, la verdad es que nos has dejado así conceptos de wow, qué barbaridad de llevarnos a preguntar profundo sobre el sentido de vida
Y me gustaría cerrar con esta pregunta, ¿no? ¿Hay algo que tengamos que hacer como sociedad para impulsar el sentido de vida de las juventudes? Ya nos decías como varios ejemplos, pero en el contexto mexicano, ¿hay algo más que tengamos que considerar para quienes nos escuchan, que son padres de hijos que están en estas edades, o para gente como tú, que son docentes y eventualmente están trabajando con una comunidad con este nivel de juventud? O para el público en general, que de pronto tiene un vecino, un amigo, un cuate que trae algún tema, y cómo podemos darle soporte, de qué manera podemos apoyar. Voy a enfatizar como mucho en esta cuestión de la validación y en esto que planteaba, ¿no? Comunicación, confianza, empatía, amor, afecto, ¿no? Como mesa, como patitas de una mesa. Si hay que fortalecer una, pues ir a trabajar y hacer lo que nos corresponda, ¿no? Y poder, decían ustedes, ¿cuál es el sentido de justamente grow together, ¿no? ¿Cuál es el sentido? Pues reeducarnos, ¿no? Hacer cambios, replantearnos. Y entonces, me parece que eso es algo, yo empezaría como por esta posibilidad de ser reflexivo, ¿no? Y tener una actitud crítica. Tener una actitud crítica que nos y lo otro que agregaría es ampliar nuestros marcos de referencia. Ujú. Y podemos ampliar nuestros marcos de referencia en redes, en comunidad, ¿no? Y entonces las redes, hacer comunidad, ¿no? Trabajar justamente sobre estas ideas, estos pensamientos limitantes, ¿no? Yo creo que ahí, decirlo es muy fácil, numerarlo está bien sencillo, ¿no? Ujú. Yo les puedo decir, yo, Lulu, hasta que entré a la maestría, porque en la maestría trabajamos de sexología, se hace mucho trabajo actitudinal, pues yo reviso un chorro de cosas, o sea, no es que, ay, que Lulu es psicóloga y como es psicóloga, no, ¿verdad, Héctor? O sea, no es Ujú. cierto. Sí, O sea, no. no hay trabajo fuerte actitudinalmente en formaciones que se supone que deberíamos de tenerlas, no necesariamente. Y Así es. entonces sí es una elección, ¿no? O sea, se tiene que volver primero algo consciente y después una elección y entonces buscar, ¿no? Buscar dónde puedes encontrar esos espacios de reflexión para reflexionar y generar actitudes críticas de entrada hacia en lo individual, pues, ¿no? Pero que va a impactar en lo social. Wow, completamente, completamente. Qué gran episodio, Juan. ¿Algún comentario de cierre? Nada más, no te escuchamos. No, ninguno, solo agradecer a Lulú nuevamente. La verdad es que nos dejas pensando y reflexionando, pues, pues uno en nuestro propio sentido de vida, ¿no? Al menos en el mío, y la otra es pues cómo ayudar a las que podemos ayudar y que piden ayuda también o que necesitan ayuda pues para que lo encuentren, ¿no? Y que lo encuentren dentro de ellos, eh, porque pues no es compartir el mío, yo puedo compartir el mío, pero ese es mío, pero más bien es ayudar a que otros encuentren el suyo, ¿no? Y si me permiten decir algo rápido, ¿eh? Ahorita No. que dijiste eso, Ujú. Juan, fíjate, vámonos a un elemental, escuchar. Pues sí. Y la escucha no implica interpretación. ¿No? La escucha es estar, ¿no? Sin juzgarte, ¿no? Hay por ahí un poema de Jorge Bucay que se llama Quiero, se los recomiendo. Véanlo, ¿no? Me parece que eso puede dar como una buena guía, ¿no? Que desde dónde nos podemos vincular para no invalidar y para validar. Pero la escucha puede ser algo que puede ser muy valioso, pues, solo la escucha, ¿no? Ujú, La escucha activa. claro. Pues aprovechamos, Lulú, para leer el poema, si te parece bien. Aquí lo tengo, mira. Venga. Quiero, No estabas quiero, preparado, pero aquí estamos. Quiero que me oigas sin juzgarme. Quiero que opines sin aconsejarme. Quiero que confíes en mí sin exigirme. Quiero que me ayudes sin intentar decidir por mí. Quiero que me cuides sin anularme. Quiero que me mires sin proyectar tus cosas en mí. Quiero que me abraces sin asfixiarme. Quiero que me animes sin empujarme. Quiero que me sostengas sin hacerte cargo de mí. Quiero que me protejas sin mentiras. Quiero que te acerques sin invadirme. Quiero que conozcas las cosas mías que más te disgusten, que las aceptes y no pretendas cambiarlas,
quiero que sepas que hoy puedes contar conmigo sin condiciones. Jorge Bucay, Cuentos para Pensar. Sin condiciones, eso es lo que nos cuesta trabajo. Así es. Está impresionante el reto. Pero bueno, por lo menos el rumbo creo que hay que tenerlo, ¿no? Hay que tener rumbo. Oye, pero dice mi actual jefe, pero si no pudiéramos, no nos hubieran puesto donde estamos, ¿no? Así Y es. tal cual. Inclusive para quienes piensan en vidas adicionales, ¿no? Si no encuentras sentido en esta vida, las próximas te van a poner retos similares hasta que lo encuentres, porque eventualmente pues es conectar con ese ser de posibilidades que eventualmente se desconectó por algo, por alguna situación. Entonces me gusta esto de terminamos como arrancamos, hablando de conexión. Y bueno, pues ya traemos una hora aquí en el live, queridos amigos. Los invito a lo siguiente. Vamos con el resumen. Y bien contentos, alegres de tener por acá a Lulú Hernández, quien estuvo compartiendo con nosotros en este episodio 160, Sentido de Vida en las Adolescencias y Juventudes. Y arrancamos hablando, queridos amigos, pues de las primeras referencias de sentido de vida. Y nos decía Lulú, bueno, si bien es cierto, hay algunos componentes teóricos, hay eventualmente también, digamos, personajes que han sido muy populares por las grandes aportaciones que han generado en esta discusión sobre sentido de vida, entre ellos Viktor Frankl, por ejemplo, pero no solo desde la teoría, hay que hablar desde las diferentes narrativas que se generan en las juventudes, ¿no? Sentido de vida tiene que ver con conectar con el aquí y el ahora. Y aquí y ahora de pronto te pone en un contexto que para donde quiera que voltees, empiezas a poner puntos importantes de reflexión, conectar con tu vocación, ¿no? Pero además conectar con tu vocación, hablando de una vocación elegida, porque te gusta, porque te apasiona, porque eres bueno en eso. Y eventualmente eso te da un elemento importantísimo, que es un material que te permite vincularte con otros, contigo mismo, con la sociedad, a partir de las aportaciones que puedes hacer en el momento en el que encuentras ese sentido de vida. Y obviamente cuando hablamos de sentido de vida, se puede hablar del sentido de vida inclusive desde la sombra, nos decía Lulú. Hay ocasiones en las que puede ser relativamente sencillo encontrar el sentido de vida si estás consciente, si estás presente, si hacia tu alrededor te encuentras en un ambiente que te permite descubrirlo con facilidad, pero también desde la sombra. Cuando de pronto cuando de pronto te repliegas porque se te señala, porque se te juzga, porque se pone algún punto que cuestiona cómo es que estás interactuando con la realidad, inclusive en situaciones de este tipo de contextos, sale la resiliencia y le permite a la persona, a pesar de la sombra, poder conectar con algún sentido de vida. Inclusive, y digo, esto no lo comentamos, pero ahorita me está cayendo el 20, Lulú, que eventualmente cuántas veces no en la carrera quienes estudiamos psicología te preguntan, oye, ¿por qué estudias acá psicología? Y la clásica respuesta es porque quiero ayudar a otros. Y cuando te das cuenta de eso, pues eventualmente algo en tu contexto o desde la luz, porque te motivó, porque te gusta, porque te impulsa, porque te apasiona, porque te encanta ver la luz en los ojos de la gente cuando tiene un insight y cuando puede resolver alguna situación complicada, o desde la sombra, porque tu contexto fue de alto nivel de maltrato, de complejidad afectiva, entre otros componentes que dices, yo quiero estudiar psicología no para resolver los temas, que eventualmente lo puedes hacer, pero que también te permite apoyar a otros desde tu experiencia para salir desde la sombra a poder vincularte con estas personas que eventualmente han tenido alguna situación compleja en sus vidas. Nos decía Lulú, la muerte puede dar sentido a la vida. Sabernos limitados, saber que un día vamos a morir, nos empuja a definir cuál es el sentido de nuestra vida. Hay diversidades de sentido de vida, no todo es positivo, eventualmente puede salir desde la sombra, lo decíamos, pero nos decía Lulú, el momento en el que yo conecté con la tanatología y con saber la posibilidad de que, o validar la posibilidad de que eventualmente voy a morir, pues eso te empuja a poder encontrar un sentido de vida y conectar sobre todo con esto, con la creación, lo que eres capaz de hacer, con el legado que eres capaz de dejar, con ese legado que te ayuda a conectar con cómo quieres ser recordado. Y entonces hablamos sobre las experiencias, nuevamente, aquí y ahora. Y esta experiencia, cómo conecta con ciertas creencias limitantes, creencias protectoras, creencias potenciadoras,
entre otros, ¿no? Entonces, cuando tienes esta posibilidad de lidiar con estas creencias, reconfigurarlas, en ese momento puedes quitar ciertos niveles de bloqueo emocional, que es probable que no te permitan ver con claridad ese sentido de vida. Y al final nos decía Lulú, es un proceso de descubrimiento, es un proceso de conexión, pero sin duda el hecho de que lo consigas trae grandes beneficios. El fin último del sentido de la vida es la felicidad. Y acá, pues obviamente felicidad personal, pero también sociedades que puedan vivir en altos niveles de felicidad, entornos sociales que permitan a la gente validarse, que permitan a la gente conectar con eso que les mueve, que les apasiona y que les ayuda a conectar con ese sentido de vida. Ambientes más validantes. Quizá ahí, el día de hoy, esa sea la gotita que te toque como persona poner para que este caudal hermoso de vida pues eventualmente pueda ser altamente exitoso para nuestra sociedad. Y al final nos decía Lulú, mira, podemos conectar con el sentido de vida pues a través de los siguientes componentes, ¿no? La validación, que veas tú al otro y más allá de señalar, valides y acompañes en el proceso de construcción de sentido de vida. La confianza, la cercanía, el poder conectar a través de confianza con esa vulnerabilidad, pero que esa vulnerabilidad abre la puerta para que el otro se sienta en confianza contigo y eventualmente pueda ser tú un instrumento para que el otro conecte con su sentido de vida. Sin duda la empatía que nos decía Lulú, eventualmente es más fácil la simpatía que la empatía. Ponerte en los zapatos del otro es sumamente complicado, pero está también el componente del amor, el componente del afecto. Y obviamente en la medida en la que te das un momento para cuestionar cómo es que estás viviendo tu propio sentido de vida, puedes tener la posibilidad de ampliar tus marcos de referencia para poder conectar con un sentido de vida que quizá nunca viste, pero que el hecho de que lo descubras te permite potenciar o te permite irte más allá en relación a los resultados que puedes tener de aquello que quieras hacer con tu vida. Ese es nuestro resumen de esta noche. Buenísimo, Héctor. La verdad es que creo que dejas muchas ideas para que todos los que no escucharon el episodio pues puedan regresarse a algún momento del episodio, reflexionar y ver, pues, yo sugeriría cómo está el propio, ¿no? Adueñarse del propio. Si no lo saben o no pueden, pues pedir ayuda. Y en la medida de lo posible, también, pues, dar ayuda a quien lo necesite, ¿no? Así es, mi querido Juan. Y antes de irnos y antes de despedirnos de Lulú, me gustaría ponerles nuevamente acá su dato de contacto, Lulú, de redes sociales. La encuentras en Facebook como lulu.hernández. Y bueno, ahí podrás hacerle alguna consulta, podrás pedirle alguna opinión, alguna consulta privada. Como les digo, ella se dedica desde hace más de 20 años a dar consulta privada. Si el día de hoy estás cuestionándote qué onda con tu sentido de vida, échale un telefonazo a Lulú y seguramente ella te podrá acompañar en ese proceso de búsqueda. Lulú, mil gracias por estar nuevamente, mil gracias por estar con nosotros. Una charla sumamente profunda, de mucho aprendizaje y sin duda, pues, a mí me gustaría aprovechar para decir que no sea la última vez que estás con nosotros. Ojalá que podamos tenerte por acá en la temporada número 13. Y muchas gracias por ayudarnos a cerrar esta increíble temporada 12. Muchísimas gracias por poder compartir, por conectarnos, por vincularnos y pues poder, ¿no? Por poder ampliarnos, ¿no? De esto, creo que de esto se trata también y por supuesto que yo gustosa de seguir compartiendo con ustedes. Gracias. Buenísimo, queridos amigos, y no olviden, recuerden darle like, compartir y seguirnos en todas las redes sociales. Este espacio lo hemos creado ¿para qué, Juan? Para desaprender y transformarnos. Esa chivaba. Que tengan una extraordinaria noche, que haya éxito. Chao, chao. ¿Y bien? ¿Qué vas a hacer por ti? Te recuerdo que estamos en redes sociales. Síguenos en GrowTogetherMX y GrowTogetherMX en Instagram. Síguenos, dale like y comenta.